Cuando usted tiene niños pequeños, a los que tenemos niños pequeños, usted va y le dice, amor, no coja eso. El niño, no, que no lo cojas, lo puedes dañar. No, que no lo, y el niño insiste en cogerlo hasta el momento en que de pronto usted eh, le pegó un grito, le dio un grito, o tal vez, no sé, le llegó a disciplinar de alguna manera porque él no hace caso. Y entonces usted tiene uno de esos momentos en que sabe que se pasó de la raya y dice, no, este niño me colma, me hace pasar, pierdo la paciencia con él. Y nos pasa con niños o nos puede pasar con otro tipo de personas. Perdemos la paciencia y tenemos reacciones desmedidas, no para nada espirituales, carnales, que no son de Dios, pero entonces decimos, es que pierdo la paciencia. Entonces podemos definir esa paciencia como lo que nos guarda de actuar sin medida, ¿cierto? Hablando de nosotros. Aquello que nos guarda en medio de momentos que nos molestan, que nos incomodan, que nos hacen sentir ira, que nos coloca esa paciencia como en moderación las reacciones. Pero hoy no quiero que hablemos de nuestra paciencia, sino de la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? Es la virtud de Dios que muestra cuando no castiga inmediatamente las ofensas que hacen los hombres. Quiero mirar una cosa. Cuando decimos yo a esta persona le tengo paciencia es porque toleramos ciertas cosas y no actuamos sin medida. Entonces, es decir, me freno, ¿sí? Me freno en actuar, en hablar, en decir, no, le quiero pellizcar, pero no, más bien no la pellizco. Entonces, tengo paciencia, ¿cierto? O sea, tengo como ese freno, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la paciencia de Dios, no es que Él se detenga y no haga al fin lo que iba a hacer. Es que Él espera un tiempo y entonces actúa. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Cuando Dios, cuando Dios va a actuar en juicio contra el pecador, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo creemos, ¿cierto? Él va a actuar en juicio contra el pecador, contra todos aquellos que no depositan su confianza en Jesús, contra todos aquellos que no creen en Él. Va a depositar, va a ejercer el juicio sobre ellos. Entonces, lo va a ejecutar. ¿Qué pasa? ¿Qué es la paciencia entonces en ese caso? Que Dios da espera para que la persona escuche, se arrepienta, pero al fin termina ejecutando aquello que va a hacer. En cambio, nosotros cuando decimos tengo paciencia es porque nos frenamos de hacer algo que de pronto hubiéramos hecho si no la tuviéramos. El caso de Dios es que termina ejecutándolo, el juicio contra el pecado, pero da tiempo, no actúa inmediatamente las ofensas, frente a las ofensas que hacen los hombres. Ejemplo de la paciencia de Dios. Cuando David cae en pecado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Con esta mujer casada y luego a través de su general se, se manda a matar indirectamente al esposo de ella para cubrir el pecado. Bueno, ya ustedes se acordarán, Dios en en ese momento Dios mató a David, le envió una enfermedad terrible. No, Dios actuó en paciencia. Dios hizo algo, pero no lo hizo de inmediato. Es la paciencia de Dios. La paciencia que lleva varias veces en la escritura se habla que Dios es, en cuanto a la ira, es como,
es lento para la ira. ¿Se acuerdan? Es lento para la ira y grande en misericordia. En Éxodo 34, cuando los hombres, el pueblo de Israel, Dios les había dicho que subieran a Moisés allí al monte Sinaí, les entregó las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Que él bajó y vio toda esta gente en todo menos en adoración a Dios, en adoración de un becerro. Se quebró, él quebró las tablas de piedra de los mandamientos, lo que había hecho Dios. Y dice Éxodo 34, versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Ese es versículo 1. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Mire lo que decía Dios, Dios de sí mismo, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó. ¿Quién proclama? Dios mismo está diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo, ¿para qué? Para la ira. O sea, Dios es paciente. No dice que no actúa en ira, dice que actúa de una manera tardía, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en medio del pecado del pueblo, Dios es lento para la ira. ¿Qué pudo haber hecho Dios cuando baja Moisés y encuentra todo ese alboroto, adoración, idolatría, fornicación? Hicieron de todo. ¿Qué pudo haber hecho Dios? Los hubiera acabado en un segundo. ¿Lo hizo? No lo hizo. Dios es paciente, pero cuidado. No significa que Dios no actúe. No significa que Dios no reaccione frente al pecado. No significa que podemos hacer lo que se nos antoje y no pasa nada. Sí hay consecuencias. Y lo vemos en el pueblo. En el pueblo hubo mortandad. Lo vemos cuando estaban allá en el desierto. Una vez y otra vez hubo mortandad de diversas maneras a causa del pecado del pueblo. Pero Dios en su misericordia no acabó con el pueblo y permitió que esté hasta el día de hoy. Entonces, en el contexto de las tablas de la ley, Dios muestra su paciencia. Vamos a Isaías. Isaías. Cuando miramos a Dios, le conocemos más. Eso debe impactar nuestra vida de alguna manera. La pregunta es, si estamos estudiando la paciencia de Dios, ¿de qué manera esto debería impactar nuestra vida? ¿Cómo debería esto actuar en nuestro corazón? Isaías 48. Y pensemos en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Piensa en la misericordia, en la paciencia que Dios ha tenido contigo desde que te convertiste a Él. Isaías 48, versículo 1 dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, que hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Eso es solo
religiosidad. Dice, versículo 2, porque de la santa ciudad se nombran, somos de Jerusalén, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo hiciste, lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados ni antes de este día las habías oído para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Y escucha el versículo 9, frente a la rebeldía del pueblo, a su religiosidad vacía, a sus ídolos, a su vida de pecado. Dice el versículo 9, por amor de mi nombre. ¿Qué dice? Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. ¿Ven? Dios difiere la ira. ¿Qué es diferir? Está buscando qué significa en el original, en el hebreo, y la palabra tiene sentido de Dios retrasa la ira. Retrasa significa no que no lo va a hacer, es que lo va a hacer después. ¿Por qué lo hace después? Porque no ahora, porque hay tiempo de arrepentirse hasta que Él lo haga. Entonces Dios retrasa la ira por amor de mi nombre. Y no recordaba nunca haber visto esta palabra en la Biblia, la palabra diferir. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Entonces, en el contexto de la dureza del corazón del pueblo, Dios es paciente. Dios es paciente. Y miramos en Oseas 11, sí, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Eso es después de los profetas de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Después Ezequiel, Daniel, Oseas, unos libros más adelante de los Salmos. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Oseas está Daniel, Oseas, capítulo 11. Dice, Dios castiga a su pueblo. Dios ejerce sobre ella su juicio, pero no les destruye. Dice Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y tal vez aquí puedes escribir tu nombre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Daniel? ¿Cómo podría abandonarte, oh Marcela? ¿Cómo podría abandonarte, oh John Freddy? ¿Cómo podría abandonarte, oh Israel? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín, o sea, destruirlos por completo? Y la frase que sigue es llena de ternura, ternura de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Y cómo somos nosotros a veces de duros, cierto? ¿Cómo nosotros emitimos juicios nosotros? ¿Cómo nosotros queremos castigar? Como que nosotros queremos a veces actuar tan duramente, pero Dios dice, mi corazón se conmueve,
A veces cuando escuchamos que un hermano cae en pecado, quisiéramos, este hermano, ¿por qué lo hizo? Ojalá se fuera de la iglesia, ojalá nunca más lo volviéramos a ver. Tal vez alguien ha pensado así. Y es cierto, Dios no está de acuerdo con el pecado, pero a la vez que Dios no está de acuerdo con el pecado, es un Dios de compasión. Es un Dios que juzga, que disciplina al creyente que peca, pero a la vez que es un Dios cuya compasión está en él. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y dice el 9, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir. Vamos a Primera de Pedro. Estas citas que hemos tenido, Éxodo, Isaías, Oseas, tan Antiguo Testamento, Pedro queda en el Nuevo, pero Pedro está haciendo referencia a algo que sucedió en el Antiguo. Primera de Pedro, capítulo 3. Si Dios no fuera paciente, si Dios no fuera paciente, ¿tú estarías aquí hoy? Hace años, un joven cayó en pecado. La iglesia lo disciplinó. Él reconoció su pecado y se escuchaban rumores por ahí. Alguien le llegó al oído y le dijo, hermano, hay personas que no lo quieren volver a ver en la iglesia a usted. No lo quieren volver a ver en la iglesia. Sucedió, pasó. Si nosotros, si lo que nosotros hemos ofendido a Dios, alguien nos hubiera ofendido a nosotros, ¿cómo serían nuestras reacciones? A veces nos olvidamos cuánto nos ha perdonado Dios. Y por eso nos volvemos a veces tan duros en juzgar a otros. Primero de Pedro, capítulo 3, dice, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Y escucha esta frase, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cómo se manifestó la paciencia de Dios en los días de Noé? ¿Cómo se hizo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Muy bien. Dios le dijo a Noé, voy a destruir a todo ser viviente, voy a acabar con todo. Pero hizo un plan de salvación y durante 120 años Dios se retrajo, Dios difirió su ira, Dios retrasó el juicio 120 años para que alguno escuchara, para que alguno oyera la voz de Dios, para que alguno dijera, sí es cierto, soy pecador, merezco el juicio divino, acepto la salvación que ofrece, que es el arca de salvación, voy y me refugio en ella. Pero 120 años el hombre seguía pecando. 120 años los hombres seguían en fornicación, en adulterio. 120 años los hombres seguían ofendiendo a Dios día tras día. Los millones que habían en aquel tiempo, día tras día ofendiendo a Dios. Y Dios retrasando su ira.
esperando, esperando. Podía haber ejecutado el juicio de inmediato. Sin embargo, le decía a Noé, hazte un arca de madera. Y ese tiempo que duró la realización, la hecha del arca, fue una espera para que el hombre llegara y se arrepintiera. ¿Lo hicieron? Solamente entraron Noé, su esposa, los 3 hijos y sus esposas y ya. Los demás murieron. Entonces dice, estábamos leyendo en 3:20, los que en otro tiempo se desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios. ¿Dios perdió la paciencia? No, Dios tuvo paciencia, solo que la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es que la persona no se arrepintió y entonces viene el juicio. Dios tiene un carácter perfecto. ¿Qué pide la justicia de Dios? Que se castigue el pecado. ¿Qué pide la misericordia de Dios? La misericordia de Dios no quiere que la persona muera. La misericordia de Dios no quiere que la persona se condene. Entonces entra a jugar todo en armonía en Dios, su carácter, y ahí entra la paciencia. La paciencia es la espera del juicio divino hasta que llega el momento en que éste se realiza, se ejecuta. Dios es perfecto. Él quiere ser conocido. Él es paciente. Dice otro versículo por ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia no significa que Dios cierra los ojos al pecado. La paciencia significa que Dios espera que la persona venga a Él. Y yo no sé tú cómo estés funcionando, cómo esté siendo tu vida como cristiano, pero Dios tiene paciencia contigo, pero la paciencia también tiene límites, donde Dios puede ejecutar el juicio aún a nuestras vidas, no de quitarnos la salvación, sino de permitir cosas que representen dolor para nosotros para que nos arrepintamos y vengamos a Él. Entonces, la paciencia es que Dios no actúa, la paciencia de Dios es que Dios no actúa inmediatamente frente a las ofensas que le hacen los hombres. Vamos a orar. Señor, estamos conociéndote y qué precioso eres. Precioso. Cuando llegó el juicio allí sobre el arca, en el arca de Noé, los hombres, y fuera del arca de Noé, los muertos, la paciencia de Dios se había ejercido. Los hombres no escucharon y queremos pedirte que nosotros sí escuchemos, que no seamos duros de cerviz, que no seamos tercos, obstinados, Señor, en el pecado. Oramos, Señor, por los que pueden estar presentes o pueden en algún momento escuchar este mensaje y no se han acercado a tus pies. Oramos, Señor, tu Espíritu obre, porque se pueda ver al Dios como es, un Dios que castiga el pecado, un Dios que ejecuta su juicio, pero un Dios que ama, un Dios que no quiere que el pecador se pierda, un Dios que ha provisto un medio de salvación para que el que quiera se acerque y sea salvo. Pero también oramos por nosotros los creyentes, que nos olvidamos de la paciencia de Dios, que pensamos que Dios no ve, que Dios es ciego, que está ausente, que no se da cuenta, o que simplemente tolera
nuestras cosas sin sentido. Pero Señor, ayúdanos, que no es que tú no veas, tú ves. Solo, Señor, que te eres tan paciente y nos enseñas, nos hablas, como lo hiciste con tu pueblo Israel. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y lo seguían haciendo. Que nosotros no seamos así, Señor, tan duros y necios, porque un día tendrás que obrar, Señor, de una manera fuerte con nosotros, de una manera, Señor, que aún puedes quitar nuestra vida. No la salvación, si ya nos has entregado la salvación, no la quitarás, pero sí el juicio sobre nuestro pecado si no nos volvemos a ti, Señor. Gracias por ese Dios que tenemos tan perfecto, un Dios que ama, un Dios que juzga, un Dios que perdona, pero un Dios también que condena al que no se acerca a Él. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.